Y el Señor comienza a usarlo a usted para que lleve las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, hemos leído estos versículos que son muy conocidos por la iglesia y que nos sirven para aún llevar esperanza al que no la tiene, para abrir los ojos de los que están ciegos, libertar a los cautivos. Usted no va solo, el Espíritu Santo va con usted. Amén. Entonces, el Espíritu Santo que inspiró esta misma porción bíblica, que forma parte de todo el canon de las Sagradas Escrituras, nos dice así que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ahora, es necesario interpretar qué es lo que estamos leyendo. Sería bueno que ya terminamos de leer la porción y a lo mejor nos vamos a casa, ¿verdad? Pero no, hay que interpretar lo que dice aquí. Ahora, si nosotros utilizamos la hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de estudiar lo que vienen siendo toda la escritura, los jeroglíficos, todo lo que viene siendo la gramática, entonces eso va a tomar parte, una herramienta muy útil para interpretar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahora, en los primeros siglos, ya cuando los apóstoles, los escritores, Pedro y Juan, tenemos las cartas Petrinas, Paulinas, Juaninas, igual en el mismo Antiguo Testamento, y ya habían partido de este mundo, ya se habían ido a su casa celestial, que es el reino de los cielos. Estos geógrafos, estos grandes escritores, habían dejado instrucciones en sus epístolas, en sus cartas, en sus evangelios. Entonces, los que seguían los pasos, la iglesia peregrinante aquí en la tierra, tenía comezón, tenía sed de saber cuál era la instrucción que había que seguir para caminar en este mundo hostil y hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues ellos se levantaron dos grandes escuelas de interpretación bíblica, una en Antioquía, que era la que dominó el arte de interpretar las Sagradas Escrituras de manera literal. Este método se conoce como el método literal o histórico-gramatical, ¿sí? Porque lidera con los escritos. Y la otra escuela que se levantó, que estaba en Alejandría, Egipto, esta interpretaba de manera más simbólica las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, estas dos grandes escuelas pues comenzaron a hacer grandes aportaciones, grandes comentarios acerca de pues las enseñanzas bíblicas que llevamos hasta el día de hoy, ¿sí? Ahora, nosotros hemos leído que dice aquí: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ahora, ¿qué se refiere la Escritura cuando dice estos pequeños? Dos posiciones se levantan, y una se refiere en el término literal a que son niños, ¿sí? Así literal, tal cual, como un pequeñín, como uno de nuestros niños. Mientras que la otra interpretación, que no es literal sino simbólica, dice que se refiere a los nuevos creyentes. Amén. Entonces, ¿a cuál de las dos versiones se refiere aquí cuando dice a los pequeños? ¿Ok? Porque o es simbólica o es literal. Gracias a Dios que tenemos un tercer método que se llama el método ecléctico de interpretación, que combina los diversos métodos. ¿Ok? Obviamente un método prima más que el otro, pero sí se pueden utilizar los dos. Entonces, dicho esto, pues la interpretación acerca de a qué se refiere cuando dice estos pequeños, pues en realidad es a los dos, ¿sí? Tanto se refiere como a los niños pequeños como a los recién nacidos en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los niños,
encontramos, y por eso entré leyendo el versículo 2, ahí lo tiene usted, que dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Utilizamos también la historia y nos valemos de ella, y hay un personaje que puede presumir que fue ese niño al que Jesús tomó en sus piernas y lo usó como un ejemplo, ¿sí? Y ese es San Ignacio de Antioquía, ¿sí? Da testimonio que él fue ese niño y que después se convirtió y sirvió a Cristo. Ok, ahora, una verdad muy importante es esta, de que los niños tienen acceso al reino de los cielos, porque Jesucristo dijo: el que no sea como un niño no entrará en él. ¿Sí? Ahora, si nosotros hemos leído la Escritura y conocemos la historia del rey David, vamos a encontrar de que cuando el rey David andaba en aquellas guerras, en aquellas batallas, con el pueblo de Israel, en una ocasión el rey David pecó contra Dios, porque el rey David tomó una mujer de un soldado llamado Urias, usted conoce la historia, y pues él cometió adulterio, cometió pecado, y Dios se airó contra él. Entonces viene el profeta Natán delante del rey David y le dice: ¿sabes qué? Ha ocurrido algo grave aquí, y le comienza a narrar una parábola. Le dice: mira, había un hombre pobre que solamente tenía un corderito y lo cuidaba como a su vida, lo amaba, lo quería. Y había también un hombre rico que tenía multitud y decenas, centenas de ovejas y corderos. Entonces va y le roba su única oveja que tenía, que era un hombre pobre y que había cuidado desde que era pequeña, y pues le dio muerte. Entonces el rey David se aira, inmediatamente entra en celo y le dice: ¿sabe qué? Ese hombre merece la muerte, tráiganlo aquí para que pague 4 veces más lo que ha hecho. Y el profeta Natán lo observa y le dice: ese hombre eres tú. Yo me lo imagino que se le queda viendo y le dice: ese hombre eres tú, cabezón. Aleluya, alábele si puede. Cristo es el Señor. Entonces, pues el rey David se entera de que el castigo va a ser que su hijo que había tenido bajo esa relación iba a morir, un niño pequeño. ¿Sí? Pero me sorprenden las palabras que el rey David utiliza, que son palabras de gran magnitud, de implicación espiritual, que cuando el niño muere, le dicen: ¿sabes qué? Ya no vas a seguir ayunando. Y él dice: no, ya te voy a comer. Porque el niño, yo iré al niño, pero ese niño jamás podrá volver a mí. Y esas son palabras importantes, porque nos enseña primeramente que los muertos no pueden venir y aparecerse como la gente les da culto. No puede. Y la otra es que de los niños es el reino de los cielos. Ahora la Iglesia Popular, con sede en Roma, ya ha tratado de condenar y mandar a los niños al infierno. Que Jehová reprenda al diablo. El reino de los cielos es de Cristo, amado hermano. Y aquí nos insta la palabra a que seamos nosotros como un niño, en inocencia y en otros atributos más que tienen los niños. Pero si hablamos nosotros acerca de la otra manera de interpretar de que estos pequeños son los creyentes en Cristo, que es totalmente correcta la interpretación, pues nos vamos a encontrar de que cuando Cristo se encontró con Nicodemo,
y le dijo aquellas palabras que permanecen hasta el día de hoy. Y le dijo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, aquí abre el panorama nuestro Señor Jesucristo de que cuando una persona se convierte, vuelve a nacer en espíritu y es necesario crecer, es necesario madurar y no quedarnos ahí, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 13. Porque el apóstol Pablo también habló acerca de esta verdad. Y lo explica el apóstol Pablo de la siguiente manera, diciendo: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, amados hermanos, aquí aparece una ventaja y una desventaja acerca de ser niño. La ventaja es que el niño no tiene malicia, no está para ver qué es lo que los demás piensan de él. Él tiene un corazón dispuesto para el Señor y nuevo creyente anda en el amor del Señor. Pero la desventaja que aparece al ser niño es que es inexperto en la Escritura, somos principiantes aún y no nos damos cuenta. El niño no alcanza a percibir de los peligros que acechan allá afuera. Dice la Biblia que hay falsos maestros, hay lobos rapaces que solamente están buscando engañar, distorsionar. Entonces el niño no discierne en los olores, no discierne, su vista no la ha desarrollado completamente. A él le pueden dar comida chatarra y se la come. Entonces es necesario avanzar, es necesario crecer en conocimiento para que ahora sí pueda dársele comida sólida, comida madura, y ahora no solamente pueda recibir y engordar, sino que también va a ser utilizado para llevar el alimento y para que fructifere y aquellos nuevos niños que van a nacer, el reino se expanda. Amén. Ahora dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. No hay que menospreciar a los niños que están creciendo, no hay que menospreciar a los nuevos creyentes, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si observan cómo los compara a los nuevos creyentes o a los niños con los ángeles, porque ya tienen ese acceso para con Dios. Amén. Ya tienen sus oraciones, son contestadas y ya tienen el acceso a contemplar la hermosura del Señor. El 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Quiero que presten mucha atención porque este es el versículo clave de todo el párrafo que hemos leído. De ahí se desprende y se desarrolla toda la enseñanza de este pasaje. Pero nos dice el 12: ¿qué os parece? Pregunta. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Yo aquí, amados hermanos, no estoy solamente para venir, predicar un mensaje y irme y ya. No, no es así. Porque yo estoy aquí para ver su dolor de usted. Yo estoy aquí para ver el dolor de mi hermano que está en una silla vacía, que no vino el día de hoy. Porque la palabra de la cruz, amados hermanos, tiene consecuencias graves para el que no la atiende. Y la palabra de la cruz nos insta a que nosotros no solamente vivamos
escritura muerta en piedra, como en el Antiguo Testamento, escrita en dos tablas de piedra, letra muerta, amén. Pero lo que no está muerto es el espíritu de la ley, porque es el que vivifica, ¿sí? La escritura en sí, pues, es un trozo de papiro, es papel que con el tiempo se desgasta. Igual nuestros miembros se desgastan cada día y ya no eres el hombre fuerte aquel, ya no eres aquella mujer que tenía, pues, aquellas habilidades que practicaba en el deporte, etcétera, etcétera, sino que, pues, esta casa, este tabernáculo en el que mora nuestro espíritu, cada día se va a destruir. Pero es necesario que nosotros nos enfoquemos en el reino espiritual y que crezcamos en espíritu y en verdad, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, dice, y el 13, y si acontece que la encuentran, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Fíjese a qué se refieren estas palabras, que el escritor, el arqueógrafo Mateo, dice que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Ahora, cuando dice a lo que se había perdido, pues, ¿a qué se refiere? Si nosotros agarramos la Biblia y comenzamos a ver la creación, qué es lo que se había perdido en la creación, vamos a encontrar dos géneros que se perdieron. Número uno, el hombre, el género del hombre, se perdió su relación con Dios, de tajo, vamos, la cortó. Número dos, el género celestial de los ángeles que se rebelaron, conocidos como los ángeles caídos, también se perdieron. ¿Sí? ¿A cuál de estos dos géneros se refiere aquí cuando el Señor dice que vino a salvar o a rescatar lo que se había perdido? La respuesta es el género humano. Obviamente, un escritor dijo lo siguiente: cuando se dice una sola oveja, se entiende un solo hombre, y cuando dice un género humano, ese género humano se perdió en el error de un solo Adán. De ahí que el que busca al hombre es Cristo, y las 99 ovejas que deja son los ángeles que se regocijan en el cielo. Amén. Entonces, había un género que había que salvar, y ese era el género humano, que, pues, se había perdido. Amén. Ahora, cuando hablamos ya ahora sí en cuanto al género humano, se puede entender también de diversas formas en cuanto se toca el género humano. Primeramente tenemos a los gentiles, amén, que el Señor vino a rescatar, andaban sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ese ahí aplica también. Aplica también a los hijos de Abraham que se habían perdido. Vamos a ir a Lucas capítulo 19 y verso 10, y nos vamos a dar cuenta cómo es que era necesario rescatar a aquel pueblo del cual venía la promesa, que eran los hijos de Abraham. Desde el 8, Lucas 19, 8, no quita el dedo del renglón en nuestro párrafo de Mateo, pero Lucas 19, 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios. El 9. Jesús le dijo:
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? De lo que se había perdido. Amén. Entonces el Señor venía, dice que no vino sino a las ovejas perdidas de Israel. Amén. Era necesario salvarlos, era necesario rescatarlos. Aquellos hijos pródigos que aplican a nosotros también, que andábamos perdidos, andábamos extraviados. El Señor quiere rescatarte. El Señor quiere que vengas a Él. El Señor te extiende su mano nuevamente de perdón. Arrepiéntete, ven a Cristo. Porque cuando te quieres ir al mundo y pruebas los deleites como aquel varón que dijo, yo ya quiero aventurarme por mi cuenta, y aquel hijo pródigo que simboliza también el mismo Adán, no necesito más, yo ya la provisión de Dios, yo me la voy a rifar, estoy grande, estoy fuerte, estoy talentoso. Amado hermano, cuando el enemigo te ataca, la fuerza no sirve de nada. Cuando el enemigo te ataca y la amistad de Dios se ha perdido, los talentos se caen al suelo. El ministerio se viene abajo. Aún el pastorado, el diaconado, se viene abajo. Porque todo eso, amados hermanos, si tienes los talentos, si tienes la salud, si tienes el dinero, todo eso sin Cristo solamente es polvo y aire. Porque polvo y aire es todo aquello aquí abajo que no es Cristo el Salvador. Y lamentablemente eso lo vino a entender el hijo pródigo. Porque cuando desatendemos el llamado del Señor, viene castigo, viene ira, porque el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo de su padre, ¿no? Y aunque andaba errante, andaba perdido, nunca dejó de extrañarlo su padre celestial. Clamaba por él, oraba por él. Yo me imagino, amados hermanos, que todas las mañanas él se acercaba, abría sus cortinas y se asomaba por la ventana. Y esperaba a ver si algún día venía aquel hijo insensato, ¿sí? Pero que aunque suscito, un rosito, ¿sí? Irreconocible de su cabello, pero él veía esa nariz que se parecía a él. Él veía que ese rostro tenía sus mismas facciones. Decía, ese es mi hijo. ¿Sí? Entonces, dice el Salmo 118, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Por lo tanto no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Por lo tanto voy a contar las obras que el Altísimo ha hecho conmigo, porque se arrepintió y se convirtió y se volvió al Señor. ¿Sí? Miqueas 7:8, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque es verdad que caí, Jehová me levantará. Enemiga mía, no te jactes de mí, porque es verdad que un tiempo estuve caído, pero Jehová me levantará. Aleluya. El Señor no te va a dejar ahí tirado. El Señor está por ti. Simplemente levanta tu vista, levántate y agárrate, ciñete, ciérrete del Señor, y el Señor es fiel en cumplir sus promesas. Aleluya. El Señor es fiel en cumplir sus promesas. Simplemente que a veces no queremos acatar la voz del Señor y nos hacemos tan cómodos que nos acostumbramos, nos sentimos merecidos, pero no merecemos nada. Merecemos el infierno, pero el Señor nos dio vida cuando estábamos perdidos. Ahora la pregunta es, ¿por qué si el género humano recibió
por qué el género celestial, angelical, rebeldes, ¿sí?, no recibieron misericordia. Hablemos de justicia. A ver, Satanás, que Jehová le reprenda, peca y arrastra, dice la Biblia, la tercera parte de sus ángeles con él, y es derribado, ¿sí? Y cuando es derribado, el Señor inmediatamente dicta juicio y sentencia. ¿Sabes qué? Sentencia es el lago de fuego. Ok, ya está sentenciado. Después viene Adán y se rebela contra Dios también. Y el Señor lo expulsa, pero le da una promesa de redención, ¿no es así? Le dice: yo voy a enviar a un Mesías que le va a pisotear la cabeza al que te engañó y vas a ser redimido. ¿Ok? Y me imagino yo a Satanás ante el tribunal diciendo: pero ¿por qué la injusticia peco yo y ya no tengo esperanza de nada? Y peca el hombre y le muestras misericordia. La respuesta es sencilla. La misericordia que le extiende al hombre el Señor es porque Él mismo suple el castigo, la pena que era la muerte. Entonces Jesucristo se puede parar ante cualquier demonio y decirle: ¿sabes qué? Yo tengo misericordia de Adán porque yo pagué por él en la cruz del Calvario. Yo tengo misericordia de Carlitos porque pagué por él en la cruz del Calvario. Ahora, que Carlitos no la quiera acatar, pues ya tendríamos que dedicarle al Evangelio otra vez. Amén. Pero que Dios bendiga su vida. Si Juan no quiere acatar la voz del Señor, pues va a venir consecuencias graves en nuestra vida. Amén. Pero hay un problema, que cuando la persona ya recibió el Evangelio y no lo quiere acatar, entonces ahí va a haber problema, porque su condición, dice Pedro, ahorita lo vamos a ver, va a venir a ser deplorable, va a venir a ser peor. ¿Por qué? Porque Satanás, así comenzó su caída, no crean que fue ni un solo para abajo, ya. No, él fue expulsado y sentenciado, pero se fue degradando, fue cayendo más y más. De manera que de ser derribado del tercer cielo, dice el apóstol Pablo que los principados operan en la potestad del aire, ¿sí? Y después va a caer y se va a hundir por completo en el lago de fuego. Así es la condición de aquel hermano que se va descuidando, se va alejando del Señor y cada vez se va hundiendo más y más en su pecado. Entonces, vamos a ir al libro de Santiago 3:1, porque Santiago aquí hace una aportación interesante, le diría yo, cuando dice las siguientes palabras: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La condenación viene, amados hermanos, más fuerte, porque ya se tiene un conocimiento previo, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Sí? De manera que cuando Adán peca, las represalias vienen primeramente con él. ¿Sí? Porque él era el encargado. Ahora, cuando una vez ya se decide el hombre en entrar en la apostasía, para ayudarnos vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque nos hace una exhortación Pedro aquí, al igual que lo hizo Pablo: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Doy lectura 5, los 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese al 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hebreos 10:26. Cito: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio, expectación de juicio, ¿no? Ir a primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Todos estos pasajes que estoy tocando ya poco se tocan actualmente. ¿Por qué? Porque esta apostasía que está profetizada en todos estos pasajes es una realidad, amados hermanos, y muchos tienen temor de predicar estas cosas, y a veces caemos en el error de predicar. Bueno, pues una vez que una persona es salvo, ya puede vivir una vida como quiera y ya no se va a perder. Puede hacer lo que quiera, adulterar, blasfemar, y ya no se va a perder. Amén. Pero tenemos que lidiar con la Escritura, y la Escritura nos está diciendo aquí lo siguiente. Timoteo, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, en los tiempos futuros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra para apostatar de la fe significa apartarse de la fe, como Pablo en otros pasajes dice: de la gracia han caído. ¿Sí? Ahora, cuando algunos maestros, yo estuve revisando algunos comentarios, ¿sí?, de diferentes predicadores, maestros, y algunos, como en el calvinismo no se concibe la palabra apostasía, esa palabra, vamos a decir que no existe, porque pues ¿cómo es posible que una persona que ya es salva, pues, porque creyó? ¿Sí? Entonces, la justificación, o vamos a decir, la interpretación que dan es que fue una fe fingida, o que nunca la tuvieron. Yo creo que Pablo no dice eso. Pablo dice: apostataron de la fe. Y para poder apostatar de la fe, primero hay que tener fe. No, ¿cómo van a apostatar? Diría, nunca la tuvieron. ¿Sí? Ahora, no, con esto no estoy descalificando yo de todo el calvinismo, porque en cuanto a la doctrina de la gracia y la justificación, es número uno. ¿Amén? Pero en este punto, acerca de la apostasía, sí, es un punto débil para ellos. Mas, sin embargo, lo que viene siendo el judeocristianismo en sus confesiones, ellos no se meten en problemas, ellos no lidian con
el por qué es este tipo de cosas, ¿sí? Simplemente que ellos lidian con la interacción que le toca a él hacer aquí como creyente, preocuparse por buscar su salvación. Y al igual como dice Deuteronomio 29, los misterios son para Dios y para nosotros lo que ha sido revelado. Simplemente que la invitación, la exhortación es: busca de Cristo. Porque el Señor, así como aquel padre amoroso estaba buscando a aquel hijo pródigo a cada mañana, que volviera, que se arrepintiera, ¿sí? Y dice, volviendo a Mateo 18:13, si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Amados hermanos, en estos cierros, aquel hijo pródigo, así está titulada esa parábola, yo le nombraría más bien el hermano insensato o sin compasión. Porque cuando vuelve el hijo pródigo, el padre hace una gran celebración, se contenta, hace fiesta. ¿Por qué? Porque dijo: yo tenía un hijo muerto, ya vuelto a revivido, perdido estaba y lo hemos encontrado. ¿Por qué, hijo mío, al hijo mayor? ¿Por qué te entra envidia? ¿Por qué te llenas de celo? ¿Por qué lo criticas? Estaba perdido, y así viene a ser hoy en día. Nos volvemos religiosos y no miramos con compasión al hermano, no miramos con misericordia, sino con juicio. No hay que venir a juzgar, la palabra es la que juzga. La misma palabra, cuando la predicas, ella es la que está advirtiendo al pecador. ¿Amén? Solo citamos las palabras de nuestro Señor: un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Ese es el Dios que tú sirves, hermano. Hay que levantarse y hay que darle la gloria al Señor a cada momento. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que habitas en gloria, Señor. Estamos delante de ti, Señor, poniendo nuestros cuerpos, Señor, poniendo nuestra mente y poniendo toda nuestra disposición para alabarle, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes, Señor. Padre, yo sé, Señor, que tú has abierto puertas desde un principio, Señor. Yo sé, Padre, que nos has dado la victoria, que desde antes de entrar por esa puerta, amado Rey, tú ya nos estabas esperando, Señor, para bendecirnos, Señor, para glorificar su nombre, Señor, y para mostrarnos que usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pido, Señor, que tú eres aquel hombre, Señor, que tuvo compasión de las almas, y eres el mismo, Señor, que está aquí presente, Señor. Padre, abre mis labios, Señor, para predicar tu alabanza. Abre mi boca, Señor. Yo te pido que pases un carbón de fuego encendido por mis labios, Señor, para que seas exaltado, Padre, para saborear tu palabra, Señor, para que sean abiertos nuestros ojos, Padre, para que sean, oh amado Rey, abiertos los ojos del que viene cansado, Señor, aún del que viene atribulado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas bendiciendo su vida, Padre, que seas tú, Señor, derramando bendición sobre cada uno de nosotros, amado Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú llenando nuestras copas, Señor. Si hay alguno que está sediento, Señor, que se acerque al agua de vida, bendice al predicador, dígale en esta mañana. No dejes que hable palabras
tuya, Señor. Que tú puedas, Señor, usar a cada uno de los que estamos, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, porque suya